Buenas tardes. Esta tarde vamos a platicar sobre el derecho fiscal. El derecho fiscal es una rama del derecho público y a su vez del derecho administrativo financiero que regula las relaciones entre los contribuyentes y el Estado, llámese sujeto activo el Estado y sujeto pasivo el contribuyente, quienes conforman la relación tributaria. La obligación del pago de las contribuciones radica desde la Constitución, es una obligación social de todos los mexicanos, contribuir para los gastos públicos del municipio, de la federación o bien de las entidades federativas donde residan de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Bajo estos tres principios de proporcionalidad, equidad y legalidad se desprenden las leyes reglamentarias, en este caso todas las leyes de impuestos federales, el Código Fiscal Federal y los reglamentos correspondientes. En el caso de las leyes son las que se someten a discusión, aprobación en el Congreso de la Unión, y los reglamentos los emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En estas relaciones tributarias se desprenden 5 elementos de las contribuciones: el sujeto activo, que es el sujeto, quien está obligado al pago de las contribuciones; el objeto, dependiendo de la circunstancia de hecho jurídico y de acuerdo a lo que establece cada ley, es el objeto. Por ejemplo, el objeto de la ley del impuesto sobre la renta es que el contribuyente debe pagar sobre el ingreso que obtiene. En el caso del IVA, por ejemplo, es un impuesto al consumo. El objeto será aquel acto, ya sea alguna venta o algún servicio o arrendamiento. En el caso de la base como elemento de la contribución, es a la cantidad por la cual se aplica la tasa o tarifa para el pago de la contribución. Y existe también la tasa o tarifa, que en el caso de empresas la tasa es del 30% sobre la ganancia o base, y en el caso de personas físicas es la tarifa establecida en la ley del impuesto sobre la renta. Como último elemento encontramos la temporalidad o la época de pago de la contribución, que es ya sea de manera mensual como el IVA o de manera anual como el impuesto sobre la renta. En las propias disposiciones fiscales se establecen obligaciones y derechos de los contribuyentes. Los dos son muy importantes. Por una, las obligaciones, porque se cumple el mandato que establece la Constitución, que refiere el pago de la contribución; y por la otra, el derecho, que es importante porque tiene que conocer el contribuyente cuáles son cada uno de ellos. Por ejemplo, si tiene un impuesto a favor, pues tiene derecho a pedir la devolución, o tiene derecho a presentar un descuento en el pago de la contribución, o tiene derecho a que los actos que realice Hacienda sean motivados y fundamentados legalmente para que no se cometan infracciones en contra de los derechos de estos contribuyentes. En el marco de las contribuciones existen contribuciones de orden federal, de orden estatal y de orden municipal. En el caso de las contribuciones federales, esta la recauda la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del órgano Servicio de Administración Tributaria. En el caso de impuestos estatales, cada gobierno del estado tiene su Secretaría de Finanzas y o Administración Tributaria. Son las encargadas sobre todo el impuesto estatal, llámese impuestos sobre la nómina o impuestos sobre tenencia, que en la mayoría de los estados pues ya no lo tiene, pero en otros sí. Y en el caso de impuestos municipales, pues los dos más comunes en los municipios es el impuesto predial y el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles.